Continuamos con el doctor Carlos Holmes Trujillo. Ha sido cónsul de Colombia en Tokio, encargado de negocios de Colombia en el Japón, secretario de Hacienda de Cali, alcalde de Cali, fundador y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación Nacional, ministro del Interior, alto comisionado de la Paz, embajador ante la ONU y la OEA y ante varios estados. Ha sido también profesor de la Universidad del Rosario y otras universidades. Presidente, muy queridas y queridos colegas, muy apreciados asistentes. Si me lo permiten, yo voy a dedicar estos 20 minutos a hacer unas propuestas concretas relacionadas con el sistema de justicia en Colombia, en el propósito de que ellas sirvan de material para la discusión pública que debemos tener y, naturalmente, para la reflexión interna. Sea lo primero en ese orden de ideas señalar que el sistema de justicia en Colombia padece una grave crisis de legitimidad. Y es una grave crisis de legitimidad como consecuencia de la ineficiencia, como consecuencia de la baja calidad. Obedece esa crisis de legitimidad adicionalmente a los obstáculos para el acceso al sistema, a problemas relacionados con la efectividad del sistema, asuntos vinculados con la independencia del sistema y a temas que tienen que ver con la seguridad jurídica. El gran objetivo entonces tiene que ser relegitimar el sistema y relegitimarlo avanzando en la toma de decisiones en todos y cada uno de esos aspectos, teniendo naturalmente al juez presidente como centro de ese esfuerzo dirigido a relegitimar el sistema judicial en Colombia. Con respecto al acceso, ¿cuáles son las propuestas que quiero dejar a consideración de ustedes? En primer lugar, la creación de una sola Corte Suprema que debe ir acompañada de la descentralización del sistema de justicia. ¿Qué quiere esto decir? Lo que quiere decir es que deberían desaparecer las cortes que hoy tenemos, deberíamos crear una Corte Suprema única con 7 salas y deberíamos crear 8 cortes regionales. Esas cortes regionales tendrían la función de asumir los asuntos relacionados con la casación y deberían convertirse además en la Corte de Apelación de las decisiones que se tomen en los niveles inferiores. ¿Cuál sería entonces dentro de ese esquema la función de la Corte Suprema Única? Sería la de revisión de determinados casos, la de unificación de las sentencias y la de la solución de los problemas de competencias que se presenten. En segundo lugar, con respecto a los temas vinculados con la independencia del sistema que tanto afectan la percepción del ciudadano, me parece que lo fundamental es quitarle definitivamente las funciones electorales a las altas cortes y al Congreso. Surge entonces la pregunta, en esas condiciones, ¿qué deberíamos hacer? La propuesta es que se haga un concurso público de méritos para la excelencia de la justicia que debería ser adelantado por un cuerpo especial que se integraría con la participación de las facultades de derecho de más alto reconocimiento en el país como consecuencia de sus logros, de sus resultados y de los buenos efectos de la política de acreditación a la que se hayan acogido. De otro lado, me parece que hay que crear una junta directiva del sistema, pero una junta directiva como tal, no un órgano que desafortunadamente se desnaturalice como se desnaturalizó el Consejo Superior de la Judicatura, sino una verdadera junta presidida por un gerente que sea escogido también mediante un concurso de méritos muy severo. Y no hay duda de que toca avanzar en la evaluación muy estricta de magistrados, jueces y funcionarios del sistema. ¿Quién debería hacer esa evaluación? Esa evaluación debería hacerlo
el mismo cuerpo que adelantaría el concurso de méritos para efecto de proveer los distintos cargos dentro del sistema. Hay una propuesta que quiero dejar a consideración de todos ustedes, que dice relación con la creación de un centro de capacitación para redactores judiciales de los medios de comunicación. Como estamos hablando del asunto de la independencia, es evidente que uno de los grandes problemas que hoy tiene el sistema judicial desde el punto de vista de su independencia es la manera como en los medios de comunicación se tratan las informaciones judiciales. Esto no implica, por supuesto, una crítica per se a los medios de comunicación, es simplemente el reconocimiento de que no todos los redactores son expertos en estas materias y sería muy importante avanzar en la creación de un cuerpo que contribuya al mejor conocimiento y mejor manejo de los asuntos judiciales por parte de los medios para evitar que el maltratamiento de estos temas pueda llegar a conducir a castigos sociales vía los medios para los propios administradores del sistema y los propios magistrados y jueces que deben tomar las decisiones. Como la independencia tiene que ver con la calidad del sistema, tiene que ver con la formación de magistrados, jueces y funcionarios, yo quiero dejar la siguiente idea para que sea analizada por ustedes y naturalmente al interior del partido. Me parece que debe haber un periodo de tiempo en el cual la infraestructura que tenemos desde el punto de vista académico, es decir, esa infraestructura de conocimiento tan importante que hay en las distintas facultades de Derecho, se dedique exclusivamente a un proceso de reeducación, de actualización y de mejoramiento de la calidad profesional de los integrantes de la rama judicial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que deberíamos entonces, con ese propósito, declarar una especie de moratoria en el ingreso a las facultades de Derecho para que toda esa infraestructura se dedique a hacer este esfuerzo pedagógico y de formación y de fortalecimiento de la capacidad profesional de los jueces. No estoy planteando un periodo largo para que no se vaya a pensar que de lo que se trata es de impedir el libre desarrollo de la personalidad y la libre escogencia, no. Estoy hablando de un periodo que podría ser una promoción de abogados, algo así como 4 o 5 años para dedicar exclusivamente toda esa capacidad que hoy tenemos a dignificar al juez, a entrenarlo más y a actualizar los conocimientos que tiene. En materia de eficacia y eficiencia, definitivamente tenemos que avanzar en la oralidad. Ese fue un buen paso, pero no ha sido suficiente y tiene que estar acompañado, por supuesto, de la simplificación de las formas procesales. Aquí hay que poner en marcha un gran plan de descongestión. Se ha avanzado en temas de descongestión, pero el inventario activo de procesos sigue siendo muy alto y ha incrementado el número de ingresos, no de igual manera la cantidad de egresos al sistema. Ese gran plan de descongestión, además, debería hacerse con cirugía, con escalpelo, para determinar cuáles son los casos de menor complejidad, cuáles los de mayor complejidad y avanzar en la toma de decisiones con respecto a esos propósitos de descongestión. De igual manera, creo que hay que fortalecer la primera instancia, fortalecerla en materias de familia, laborales, de arrendamientos, de asuntos vecinales, de servicios públicos y temas ejecutivos. Y en lo que tiene que ver con los procesos ejecutivos, que explican buena parte de la congestión del sistema, cerca del 40% es que el sistema está trabajando para los bancos. Cerca del 40% de la congestión que hay en el sistema obedece a los ejecutivos. Allí también hay que tomar algunas acciones diferenciando los ejecutivos singulares de los ejecutivos más complejos. Y hay algo que es fundamental. El paso tiene que darse, según mi opinión, que es definir estrictamente los términos para fallar.
Ese es uno de los asuntos que más golpea la imagen del sistema y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema. Y en esto hay que ser audaz y hay que ser ambicioso. Por eso, la propuesta que yo quiero dejar a consideración del auditorio, a consideración del partido, a consideración suya, presidente, es la de que la primera instancia desde la admisión de la demanda tenga un término máximo de 12 meses. A partir de ese momento, 6 meses para resolver el recurso de apelación, 6 meses para el pronunciamiento del tribunal y 6 meses para la Corte Regional que se crearía dentro del proceso de descentralización. ¿Cuál sería el resultado de esta decisión? Que los procesos demorarían máximo 2 años y medio, a diferencia de los 10 años y más que hoy está padeciendo el ciudadano que aspira a que le den pronta y cumplida justicia. Con respecto a la seguridad jurídica, me parece que hay que suprimir las tutelas para sentencias. No hay duda de que la tutela es uno de los grandes avances que se hicieron con motivo de la promulgación de la Constitución de 1991, pero resulta que ha producido 2 efectos negativos. Uno, la congestión. Hay que tener en cuenta que el 30% de los ingresos hoy al sistema es derivado del ejercicio de la acción de tutela. Y, en segundo lugar, ha generado problemas de inseguridad jurídica por las tutelas contra las sentencias. En este orden de ideas, tal como lo señalé, pero este es el punto para recordarlo, las Cortes regionales deben ser órganos de cierre. Y me parece fundamental, en esto coincido con la Corporación para la Excelencia de la Justicia, crear el Observatorio de Jurisprudencia conjuntamente entre la rama y las facultades de Derecho de mayor productividad y más alto nivel de calidad con el propósito de evitar las jurisprudencias contradictorias y ayudar a definir líneas jurisprudenciales. Con respecto a la tutela también, me parece fundamental crear una jurisdicción que se encargue de la tutela para controlar esos 2 efectos negativos de una acción que en efecto ha democratizado la posibilidad de acceder a la justicia del ciudadano colombiano. Con respecto a lo que usted preguntaba hace un rato, presidente, el tema de arbitraje y conciliación, yo creo que deben permitirse los arbitrajes en materia ejecutiva y se debe además incentivar que los conflictos societarios y comerciales de familia y de trabajo vayan a arbitraje. Con respecto al sistema penal acusatorio, el sistema penal acusatorio fue uno de los asuntos que se resolvió con la creación de la Fiscalía en la Constitución de 1991. Y el propósito, como todos ustedes lo saben, era dividir las funciones, separar las funciones de investigación y de juzgamiento. Infortunadamente, como tantas veces sucede en nuestro país, esto se ha desnaturalizado y en lugar de fortalecer realmente la investigación, es decir, de ir a buscar la prueba, de ir a buscar los hechos, de ir a buscar verdaderamente lo que sucedió, ahora se está avanzando simplemente en el tema de la posibilidad de promover la aplicación del principio de oportunidad. Sobre asuntos penitenciarios hay que acabar con los beneficios que hoy se tienen para delitos particularmente graves y yo en esto sí no tengo duda de ninguna naturaleza. El hacinamiento ha crecido del 32% en el 2007 al 54% en el 2014. Eso no lo podemos permitir por ninguna razón y de allí mi propuesta de la construcción de 60 cárceles acudiendo al sistema de concesión. De otro lado, creo que la Fiscalía tiene que pertenecer al Ejecutivo. El fiscal tiene que ser el ministro de Justicia para que haya una verdadera dirección de la política criminal. Y como todo esto requiere una cirugía mayor, me parece que hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esa reforma de fondo. Yo fui miembro de la Constituyente del 91. Entiendo las razones de las críticas que hoy hay, pero la verdad es que en aquellos años lo que se hizo en esa Asamblea fue recoger el sentimiento de la época. Una nueva Carta de Derechos y nueva Constitución, Corte Constitucional. Separar
el tema de la producción de providencias de la administración y la jurisprudencia, el Consejo Superior de la Judicatura. Separar la investigación del juzgamiento, Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo eso se desvirtuó y se desnaturalizó. En lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, ¿cómo se desnaturalizó? La Corte se olvidó de que su competencia se ejerce de conformidad con los precisos y estrictos términos del artículo de la Constitución en el cual se consagran esas competencias. Y cuando dijimos estrictos y precisos, no es que estuviéramos incurriendo en una inadvertencia, todo lo contrario. Lo que estábamos era dejando preciso en el texto de la Constitución que las competencias de la Corte no podían ejercerse sino dentro de los límites fijados por la propia Carta Fundamental. Eso se excedió y, por supuesto, con la propuesta que hago, desaparecería como tal la Corte Constitucional, pero si eso no fuera posible, hay que modificar definitivamente para precisar las funciones de la Corte Constitucional. Y concluyo diciendo lo siguiente: este no es un tema de más jueces ni de más plata. Si uno mira los datos internacionales comparativamente, tenemos un buen número de jueces por cada 100.000 habitantes. Y el presupuesto que se asigna, 0.37% del PIB, es similar a lo que hace México, Chile, Perú, Argentina, un poquito inferior al que asigna Costa Rica, está por debajo del promedio de los países de la OECD y es muy similar a la asignación de recursos que hacen países en los cuales ha habido altísimos niveles de violencia. Estoy hablando de Macedonia, estoy hablando de Bosnia-Herzegovina y estoy hablando de Croacia. Y con respecto al número de jueces por 100.000 habitantes, estamos muy bien comparativamente con otros países de la región y estamos por debajo de Inglaterra, por ejemplo, y el Japón, que tienen 3.5 jueces por 100.000 habitantes, 4 o 5 jueces por 100.000 habitantes y tienen un estupendo sistema de justicia. En el caso de la región, la mejor comparación es Chile. 6 jueces por cada 100.000 habitantes y el sistema funciona bien. Los que tienen muchísimos jueces, el ejemplo les va a llamar la atención. Rusia, por ejemplo, tiene 24.1 jueces por 100.000 habitantes y todos sabemos cómo funciona el sistema. Estas son algunas propuestas concretas que quiero presentar para que las sigamos discutiendo en el país y en Centro Democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Le sobró un tiempito. Permítame hacer esta pregunta. Es que en la convención se me fue la mano. Por aquí estamos algunos de los congresistas del Centro Democrático. ¿Quiénes estamos? Bien. Ahí está Alfredo, Regina, Carlos Felipe, Margarita, a Federico Hoyos. ¿Dónde está Paola? Es que hay esto, doctor Carlos. La bancada parlamentaria del Centro Democrático tomó la decisión de no participar en la votación de los proyectos de acto legislativo y de ley que se han sometido al procedimiento del fast track. Miren la decisión política tan difícil que nos toca en los días que vienen. Esa decisión se tomó por muchas razones. Primero, por razones que acaba de corregir la Corte Constitucional. Hay que agradecerles a todos ustedes que ayudaron a recoger esas firmas, las firmas de la resistencia. Senador Iván Duque, que proyectó la demanda, a todas las personas del Centro Democrático, a sus compañeros que aportaron para mejorarla, y el esfuerzo que hizo el Centro Democrático. El doctor Oscar Iván se apersonó de la recolección de firmas en el país. Otros temas por los cuales no hemos participado en esas votaciones, porque el gobierno nacional nos engañó. Primero, no hizo ninguna reforma de fondo
de aquellas que propusimos los que estábamos con el no al plebiscito. Y segundo, con el visto bueno de la Corte Constitucional, cambió el veredicto popular por una proposición del Congreso, lo cual nos parece un precedente muy grave para la democracia. Aquí hay un tema enmendado, otros no. Entonces nosotros lo llamamos a usted mañana y le decimos, ¿votamos o no votamos en los proyectos que vienen? Esto va a haber que aclarárselo muy bien al país, porque puede haber malos entendidos. Presidente, si usted me permite, mi sugerencia respetuosa sería que el partido le dé una reflexión más detallada a este tema por las siguientes razones. Yo creo que nosotros tenemos que seguir cabalgando, presidente, sobre esas 1.300.000 firmas, porque la razón estructural que nos llevó a recoger esas firmas sigue intacta. Por supuesto que hubo un paso, nadie lo puede negar, en la sentencia de la Corte Constitucional, pero es tremendamente insuficiente. ¿Por qué lo digo? Mantiene el fast track, mantiene la obligación de presentar en el plan plurianual del Plan Nacional de Desarrollo durante los próximos 20 años partidas para avanzar en la financiación relacionada con la implementación del acuerdo. Mantiene lo del bloque de constitucionalidad, por cuanto se inhibe en la sentencia de pronunciarse sobre el artículo que fue demandado en virtud de que, según la Corte, ya había sido derogado por otro artículo, y en efecto fue derogado por otro artículo, pero el nuevo artículo, ¿qué dice? El nuevo artículo lo que dice es que para efectos de interpretación se deberá tener en cuenta en lo que tiene que ver con derechos humanos, derecho internacional humanitario y conexos a estos, es decir, con todo lo dicho en el acuerdo. De otro lado, se inhibe sobre el artículo 5º, es decir, aquel artículo que señala que el acto legislativo para la paz entrará en vigor una vez haya sido refrendado popularmente. Con lo cual, guardando silencio sobre ese artículo, lo que hace es darle nuevamente la bendición al procedimiento espurio al que acudió el presidente Santos, contando con sus mayorías en el Congreso, de refrendar el acuerdo entre el gobierno y las FARC. De otro lado, mantiene aquello de que ese acuerdo es un acuerdo especial que no lo es a la luz del derecho internacional público. Y en relación con las dos decisiones que toma, presidente, por supuesto que es muy bueno que la Corte Constitucional diga que el Congreso puede modificar los proyectos de ley y proyectos de acto legislativo que se tramiten vía el fast track, pero